Mateo Vargas entró disfrazado en su propio restaurante y justo cuando iba a pedir, se quedó helado al oír el susurro de dos chicos detrás de él. Adoraba el rincón de Mateo, la joya de su carrera, donde los sabores contaban historias y cada comida era un acontecimiento. Pero últimamente, algo no era como antes. Las reseñas en línea eran excelentes, las ventas estables y el personal parecía contento, pero sentía que faltaba algo. No podía quitarse la inquietante sensación de haber perdido el contacto con la esencia de su negocio. Por eso decidió hacer lo que siempre hacía cuando se sentía desconectado: observar el lugar disfrazado, esta vez no como camarero o cocinero, sino como un cliente cualquiera. Vestido con un jersey sencillo, vaqueros y una gorra de béisbol calada hasta los ojos, entró una lluviosa noche de martes. El personal apenas le echó un vistazo. En el bullicio de la hora de la cena, parecía un cliente más. Ocupó un reservado en la parte trasera y recorrió el salón con la mirada. El restaurante estaba lleno. Los camareros se movían rápidamente entre las mesas, equilibrando platos de pasta humeante y bandejas llenas de bebidas. En las mesas, las parejas se inclinaban la una hacia la otra a la luz de las velas, mientras las familias probaban los postres de los demás entre risas, lo que hizo sonreír a Mateo. El rincón de Mateo estaba vivo y próspero. Una camarera alegre se acercó a él, con una sonrisa experimentada pero amable. «Buenas noches. ¿Qué le traigo de beber?», preguntó ella. Mateo respondió con voz tranquila que quería un vaso de agua y un poco más de tiempo para pedir. No quería llamar la atención hasta averiguar qué estaba pasando entre bastidores. La camarera asintió y se fue, y él abrió el menú, que en realidad conocía de memoria. No le interesaban tanto los platos como las conversaciones a su alrededor, porque ahora tenía la oportunidad de escuchar lo que los clientes pensaban sinceramente. Justo cuando empezaba a relajarse, dos chicos en el reservado de detrás comenzaron a hablar en voz baja, captando su atención inmediatamente. «¿Crees que lo veremos?», susurró uno de los chicos con voz aguda y nerviosa, como si no estuviera acostumbrado a guardar secretos. «No lo sé», respondió el otro, con un tono más cortante. «Pero mamá dijo que este es el lugar. También dijo que él viene aquí todo el tiempo». Mateo aguzó el oído, fingiendo estar absorto en el menú. No sabía de quién hablaban, pero había una extraña urgencia y seriedad en las palabras de los chicos que le preocupó. «¿Y si nos pillan?», preguntó el primer chico, nervioso. El otro simplemente dijo que no los pillarían, que solo tenían que averiguar quién era. El primer pensamiento de Mateo fue que quizás los chicos buscaban a alguna celebridad local, pero algo le inquietaba. «Mamá dijo que es culpa suya que todo se haya estropeado», continuó el segundo chico. «Si no fuera por él, no viviríamos así». Mateo sintió un sofoco al oír «culpa suya». Sonaba demasiado claro. Se quedó paralizado, apretando el menú con la mano. ¿Podría ser que realmente estuvieran hablando de él? En ese momento la camarera regresó con el agua, sacándolo de sus pensamientos, y preguntó sonriente qué quería pedir. Mateo miró el menú con vacilación, sin haberlo leído realmente, y pidió la especialidad de la casa. La camarera lo anotó y se apresuró a irse, mientras él volvía a concentrarse en la conversación de los chicos. «Mamá dijo que arruinó su vida», murmuró el segundo chico. «Le quitó todo». «¿Crees que le importará algo?», preguntó el primero en voz baja. El otro solo dijo que no lo sabía, pero que quería ver al hombre por cuya culpa lo habían perdido todo. A Mateo se le encogió el estómago. Cada frase de ellos ardía con una amargura que le puso la piel de gallina. ¿Realmente se referían a él? No entendía cómo había llegado a esa situación. Recordó que a lo largo de los años había tenido que tomar muchas decisiones difíciles. Había despedido empleados y había mantenido duras negociaciones con proveedores. Pero nada que pudiera haber provocado una ira tan inmensa, o al menos eso creía él. Hablaban cada vez más bajo, mientras él se inclinaba hacia adelante para oírlos mejor. Estaba harto de la inacción. Decidió que tenía que hacer algo, pero aún no sabía cómo. Si se acercaba abiertamente y les preguntaba a quién buscaban, quizás sería demasiado brusco y lo estropearía todo. Finalmente, miró con cautela hacia el reservado trasero y vio que los chicos eran jóvenes, de 14 años como máximo.
Uno tenía mechones rizados asomando por debajo de la capucha. El otro llevaba una gorra de béisbol calada hasta la cara. Miraban nerviosamente a su alrededor, como si pudieran echarlos en cualquier momento. Mateo se preguntó si debía avisar a la camarera, seguirlos cuando se fueran, o simplemente darse la vuelta y preguntarles. Antes de que pudiera decidir, el chico de la capucha se inclinó hacia su compañero y dijo: «Tenemos que esperar un poco más. Si está aquí, lo notaremos». Mamá dijo que él no se esconde. De repente Mateo sintió como si lo hubieran descubierto. Creyó percibir un desafío detrás de las palabras, como si supieran que estaba allí. ¿Qué podía haberle hecho a esa mujer de la que hablaban? ¿Y qué tenía que ver él? Estaba seguro de que no podía dejar pasar esa conversación. Ya no era solo un cliente secreto observando, sino alguien que se había topado con un drama completamente diferente que no entendía. Mientras le daba vueltas a esto, se aclaró la garganta y se levantó para esperar su cena junto a la barra. Desde allí también podía ver a los chicos, así esperaba que no notaran que los estaba observando. Llamó a la camarera y preguntó inocentemente: «¿Esos dos chicos de atrás vienen a menudo por aquí?». La camarera miró hacia atrás, negó con la cabeza y dijo que nunca los había visto. «¿Pasa algo?», añadió. Mateo respondió que no, que solo preguntaba por curiosidad. La camarera se encogió de hombros y siguió su camino, dejándolo de nuevo solo con sus pensamientos. Volvió a sentarse en su reservado y continuó observándolos. Los chicos hubieran preferido quedarse en segundo plano, pero hablaban cada vez con más agitación. «Solo quiero saber por qué lo hizo», dijo el chico de la capucha. «Mamá nunca cuenta bien toda la historia». El de la gorra de béisbol dudó, luego respondió en voz baja: «¿Y si no es él? ¿Y si nos hemos equivocado?». «Estoy seguro de que es él», insistió el otro. «Mamá nos enseñó su foto. Es él, no tengo ninguna duda». A Mateo se le cortó la respiración. Habían visto su foto, lo reconocían. Los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Quién podía ser su madre y por qué lo culpaba tanto? Finalmente decidió no dudar más. Se levantó lentamente y se acercó a los chicos. Cuando se acercó, los dos niños lo miraron asustados, como si temieran que los regañaran o los echaran. «Hola», dijo en voz baja, metiendo las manos en los bolsillos para no parecer amenazante. «¿Todo bien?». «Parecéis inquietos». El chico de la capucha se puso inmediatamente a la defensiva y respondió con voz tensa que todo estaba bien. Mateo asintió, como si no notara la tensión en la voz del chico. Solo pensaba que quizás podría ayudar. Oí que buscabais a alguien y puede que lo conozca. Los chicos se miraron. El de la gorra de béisbol se movió nervioso, pero el de la capucha frunció el ceño, como si intentara recordar algo. «Tú», empezó, inseguro. «Me resultas muy familiar. Eres Mateo Vargas». El otro chico levantó la cabeza al oír esto y miró a Mateo como si viera un fantasma. «¿De verdad es él? ¿Estás seguro?». Mateo sintió que se le helaba la sangre, pero no tenía sentido negarlo. «Sí, soy yo. ¿Pero cómo lo sabéis?», preguntó en voz baja. La ira brilló en los ojos del chico de la capucha. «Por lo que le hiciste a mamá, por cómo le arruinaste la vida». Mateo retrocedió un paso, atónito. «¿Vuestra madre?». «Disculpad, pero ni siquiera sé…», intentó decir, pero el chico lo interrumpió. «Claro que sí, Elena Rodríguez, ¿la recuerdas?». El nombre golpeó la mente de Mateo como un rayo. Hacía 2 años, una joven talentosa, llena de pasión e ideas, había trabajado para él. Era su chef, llena de ambición, pero un día renunció repentinamente, sin explicación, y nunca más se supo de ella. Mateo apenas había pensado en ella desde entonces. «Sí, Elena Rodríguez», dijo Mateo con vacilación. «Ella trabajó aquí, sí, pero yo no le robé nada y mucho menos la arruiné. ¿Por qué piensa eso?». El chico de la capucha respondió enfadado. «Porque así fue. Nuestra madre dijo que le robaste sus recetas y las presentaste como tuyas. Luego impediste que encontrara trabajo en otro sitio porque todos oyeron las críticas que hiciste sobre ella. Le arruinaste la carrera. Nos arruinaste la vida». El otro chico, que había estado callado hasta entonces, añadió en voz baja.
Dijo que tenías miedo de que tuviera demasiado éxito y no soportabas que la atención se centrara en otra persona. Mateo escuchó esto con el corazón encogido. Mirando hacia atrás, ¿qué pudo haber pasado de lo que él quizás ni siquiera era consciente? Tengo que hablar con vuestra madre, dijo finalmente en voz baja. Si realmente piensa eso, necesito escuchar su historia. Por favor, dejadme hablar con ella. Los chicos se miraron. El de la capucha finalmente dijo que su madre no estaba allí, pero que si Mateo quería saber la verdad, tenía que ir a su casa. La cena ya no le importaba. Todo estaba impregnado de esa tensión amenazante y confusión. Asintió y prometió que iría. Decidió averiguar qué había detrás de las acusaciones, porque si siquiera la mitad de lo que decían los chicos era verdad, entonces había cometido un grave error. Los dos chicos le dieron una dirección y observaron con cautela mientras la anotaba. Y Mateo sintió que esa noche se había convertido en algo completamente diferente a lo que había planeado. No solo arrojaría luz sobre las opiniones de los clientes, sino quizás también sobre las zonas oscuras de su propio pasado. La lluvia caía incesantemente cuando Mateo llegó al modesto edificio de apartamentos al que los chicos lo habían dirigido. La casa era vieja, la pintura se desconchaba de las paredes y la acera estaba agrietada, en marcado contraste con la comodidad a la que él estaba acostumbrado. Ya entonces comprendió que algo había ido muy mal si alguien que una vez fue el talento emergente de El Rincón de Mateo, ahora se veía obligada a vivir aquí con sus dos hijos pequeños. Sintió una opresión en el pecho al acercarse a la puerta principal. Sabía que lo que le esperaba dentro podría cambiar todo lo que creía saber sobre sí mismo y la historia de su restaurante. Y sintió que simplemente no podía escapar de su propia responsabilidad. Pulsó el timbre y esperó a que alguien abriera la puerta, mientras los latidos de su corazón casi retumbaban en sus oídos. Esperaba que las respuestas que pronto obtendría le ayudaran finalmente a ver con claridad, incluso si resultaba que la verdad era más dolorosa de lo que jamás había imaginado. Mateo Vargas estaba de pie en el porche tenuemente iluminado, sintiendo una culpa involuntaria. Si las palabras de los chicos eran ciertas, si realmente era culpa suya que la vida de Elena Rodríguez se hubiera descontrolado, entonces no solo le debía una disculpa, también le debía una explicación. La puerta se abrió chirriando y apareció Javier, el hijo mayor, con una expresión de sorpresa mezclada con sospecha. «Has venido», dijo, con un tono que ocultaba tanto sorpresa como desconfianza. Mateo asintió. «Necesito entender qué pasó. ¿Dónde está tu madre?» Javier dudó, luego se hizo a un lado. «Está en el salón». Mateo entró en el piso, con el corazón latiéndole con fuerza. El apartamento era pequeño pero ordenado, donde todo mostraba signos de una vida sencilla, pero cuidada. Fotos familiares alineadas en la pared y un delicado aroma floral flotaba en el aire. La mirada de Mateo se dirigió a la mujer sentada en el sofá, cuyo rostro estaba parcialmente iluminado por la luz del televisor. Elena Rodríguez estaba sentada allí. Su cabello, una vez de un rojo vibrante, ahora estaba veteado de gris, y había un cansancio en sus ojos que no era característico de ella en el pasado. Sin embargo, sin duda era ella, la mujer ambiciosa y decidida que una vez brilló como un talento prometedor en su cocina. «Elena», dijo Mateo en voz baja. La mujer levantó la vista, su expresión oscilando entre el asombro y el resentimiento. «Mateo Vargas», respondió con voz fría. «No pensé que volvería a verte jamás». Mateo se acercó e intentó hablar con sinceridad. «Elena, no sabía que eras tú. Los chicos me contaron lo que dijiste y lo que pasó. Me gustaría escucharlo todo de ti. ¿Realmente te herí tanto?» Elena entrecerró los ojos y dejó a un lado el mando a distancia. «No te acuerdas, ¿verdad?», preguntó con amargura. «Claro que no. La gente como tú siempre olvida». «Elena, no he venido a discutir», dijo Mateo con la voz temblorosa. «Sinceramente no recuerdo nada que pudiera haber arruinado tu vida. Por favor, dime qué pasó». Elena se reclinó y cruzó los brazos. «¿La versión corta? Me robaste mi trabajo. Cada plato que hizo famoso a El Rincón de Mateo fue en gran parte idea mía. Confié en ti
Pensé que me ayudarías como mentor, pero solo te aprovechaste de mí. Mateo frunció el ceño. No lo recuerdo así. Éramos un equipo, tú eras una parte muy importante de él, pero nunca dije que tus recetas fueran mías. ¿No?, replicó Elena, alzando la voz. Entonces, ¿por qué solo aparecía tu nombre en todos los artículos cuando escribían sobre el rincón de Mateo? ¿Por qué silenciaste todo lo que yo aporté? Y cuando te enfrenté, ¿qué pasó? Me pusiste en una lista negra. No pude conseguir trabajo en ningún sitio. A Mateo se le revolvió el estómago. ¿Una lista negra?, repitió, atónito. Elena, yo no haría algo así. Nunca quise eso. Pues eso es exactamente lo que pasó, respondió la mujer, con una mezcla de dolor e ira en la voz. Todos los restaurantes serios me rechazaron, como si alguien hubiera hablado en mi contra. Al final me vi obligada a abandonar la profesión por completo. Y ahora vivo aquí. Apenas llegamos a fin de mes, cuando una vez fui capaz de mucho más. Y todo es por tu culpa. El corazón de Mateo se encogió al pensar en los viejos tiempos. Recordó la presión inicial y sus errores, cómo a veces su egoísmo había ganado, y quizás ni siquiera se dio cuenta de a quién dejaba atrás. No lo sabía, dijo en voz baja. Elena, te juro que si hubiera sabido cuánto te afectarían mis decisiones, habría hecho algo. Elena rió amargamente. Ya es tarde, Mateo. El daño está hecho. Un silencio tenso llenó la habitación, añadiendo peso a las palabras de la mujer. Mateo miró a los chicos que estaban en el pasillo, escuchando la conversación con los ojos muy abiertos. Luego se volvió hacia Elena, sintiendo que algo se endurecía dentro de él. Todavía no es tarde, dijo con firmeza. No puedo cambiar el pasado, pero puedo enmendar mi error ahora. Elena, tienes un talento excepcional en la cocina. Si quieres te ofrezco un puesto de liderazgo en el rincón de Mateo, el que siempre mereciste. Elena lo miró atónita, pareciendo vulnerable por un momento, pero luego su mirada se endureció de nuevo. ¿Crees que puedes comprar mi perdón con un trabajo?, preguntó, con la voz temblorosa. No, negó Mateo con la cabeza. No se trata del perdón. Se trata de devolverte la oportunidad que siempre te correspondió. No puedo borrar lo que hice, pero quiero ayudarte a hacer de nuevo lo que amas. No tienes que perdonarme, pero al menos considéralo. Las emociones lucharon en el rostro de Elena. Finalmente exhaló un suspiro. No lo sé, Mateo. No sé si puedo confiar en ti. Mateo asintió. No tienes que decidir ahora, pero decidas lo que decidas. Lamento mucho lo que pasó. La mirada de Elena se suavizó ligeramente por primera vez. Lo pensaré, dijo en voz baja. Mateo asintió aliviado y se dirigió hacia la salida. Oye, lo llamó Javier entonces. Su voz ya no ardía con tanta ira. ¿De verdad piensas ayudarla? Mateo se dio la vuelta y miró al chico directamente a los ojos. Sí, se lo debo, como mínimo. Javier lo escrutó por unos momentos. Luego asintió. Está bien, ya veremos. Al salir a la lluvia, extraños sentimientos se apoderaron de Mateo. Una mezcla de culpa, alivio y la clara sensación de un nuevo propósito. Sabía que el camino hacia la reparación sería difícil, pero estaba decidido a recorrerlo. Los días siguientes estuvieron impregnados de este encuentro, y mientras se sentaba en su propia oficina en el restaurante, no dejaba de pensar en Elena y sus hijos. El arrepentimiento no era suficiente. Tenía que actuar. Mateo finalmente cogió el teléfono y llamó a un viejo conocido del sector. David, necesito tu ayuda, dijo, recostándose en su silla. ¿Te acuerdas de Elena Rodríguez? La sorpresa se notaba en la voz de David. Claro, una de las chefs más prometedoras que he visto nunca. ¿Dónde desapareció? Mateo vaciló. Tuvo que ver conmigo. Metí la pata y ahora quiero arreglarlo. David escuchó en silencio mientras Mateo contaba lo sucedido. Si lo dices en serio, creo que lo primero es que se conozca su versión. El sector necesita saber de lo que es capaz, respondió finalmente David. Justo en eso pensaba yo también. Gracias, concluyó Mateo la llamada. Así comenzó su plan. Habló con críticos gastronómicos, periódicos locales y líderes del sector, compartiendo los méritos y el talento de Elena. Mientras tanto, creó un nuevo puesto en el rincón de Mateo.
un rol de co-chef ejecutiva con total libertad creativa. Una semana después, Elena volvió a cruzar la puerta de El Rincón de Mateo. No la esperaba una multitud celebrando, pero sí un profundo respeto. El personal, la mayoría del cual no la conocía de antes, ya había oído su historia y la miraba con admiración. Mateo la esperaba en la puerta, su rostro serio pero abierto. «Gracias por venir», dijo él. «Casi no lo hago, pero Javier y Adrián me convencieron de que al menos te escuchara», respondió Elena con rigidez. Mateo asintió. «Son chicos listos, los has criado bien». Una sutil relajación cruzó el rostro de Elena. «Solo quieren que sea feliz, aunque no esté segura de poder confiar en ti». «Lo entiendo», respondió Mateo. «No espero que confíes en mí de inmediato, pero espero que al menos me des una oportunidad. Me gustaría que vieras mi oferta». Acompañó a Elena a la cocina, donde le explicó el papel que tenía pensado para ella. Co-chef ejecutiva, con total libertad profesional y reconocimiento público por sus méritos pasados. Incluso le mostró un borrador de comunicado de prensa en el que reconocía públicamente la contribución de Elena al éxito del bistró. Elena leyó el texto lentamente, su rostro inexpresivo. Finalmente levantó la vista y Mateo vio lágrimas brillando en los ojos de la mujer. «Nunca pensé que oiría esto de ti», dijo. «Es difícil de procesar». Mateo asintió. «Lo sé. No tienes que decidir ahora, pero pase lo que pase, quiero que sepas cuánto lamento lo que hice». Elena guardó silencio durante un largo rato. Luego, inesperadamente, extendió la mano. «Veamos si puede funcionar». Mateo le estrechó la mano, aliviado. «No te defraudaré». El regreso de Elena a El Rincón de Mateo no estuvo exento de dificultades. Llevó tiempo curar las viejas heridas y ninguno de los dos olvidaba fácilmente. Pero a medida que pasaban las semanas, la tensión entre ellos comenzó a disiparse. Juntos crearon nuevos platos que las audaces ideas de Elena y las refinadas técnicas de Mateo hicieron especiales. El restaurante prosperó con el reconocimiento del público y del sector, elogiando el nuevo y único menú y la colaboración de los dos chefs ejecutivos. Una noche, mientras el trabajo en la cocina estaba en pleno apogeo, Mateo entró y vio a Elena junto a los fogones. Una pequeña sonrisa asomaba en el rostro de la mujer. «¿De qué te ríes?», preguntó Mateo. Elena se volvió hacia él y la sonrisa se ensanchó. «Solo pensaba en lo lejos que hemos llegado. Si alguien me hubiera dicho hace un mes que estaría aquí de nuevo, trabajando a tu lado, no lo habría creído». Mateo también se rió. «Sinceramente, yo tampoco. Pero me alegro de que haya sido así. De alguna manera, así el lugar está completo». Elena asintió. Su mirada se profundizó. «No es perfecto, pero al menos hemos empezado a arreglarlo». A medida que pasaban las semanas, Mateo miraba su bistró con otros ojos. Ya no lo veía solo como un negocio, sino como una comunidad a la que todos aportaban algo. Y el regreso de Elena le recordaba lo importante que era reconocer y valorar a todos aquellos que ayudaban a crear esa comunidad. Javier y Adrián también se convirtieron en clientes frecuentes, observando a Mateo primero con reserva, luego con creciente curiosidad y orgullo al ver a su madre florecer de nuevo en la cocina. Una noche, mientras los dos chicos estaban sentados en una mesa cerca de la cocina, Mateo se acercó a ellos. «¿Sabéis?», dijo sonriendo. «Vuestra madre es una de las chefs con más talento con las que he trabajado. Podéis estar orgullosos de ella». Javier lo miró seriamente. Luego asintió. «Lo estamos», respondió, y tras una breve pausa añadió. «Quizás también te juzgué mal». Mateo se rió y alborotó suavemente el pelo del chico. Algo es algo. Por primera vez en años sintió una verdadera paz en su alma. Se dio cuenta de que los errores del pasado no se pueden borrar, pero la redención no trata de la perfección, sino de intentarlo, aprender y crecer. Mientras observaba a Elena reír y hablar con sus hijos en el restaurante, que una vez significó tanto dolor, comprendió que la verdadera historia acababa de empezar.